Hola, 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 gente bonita del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, prepárense porque Kerem rompió esquemas. Exacto, vamos a hablar de esa escapada romántica a Londres que dejó a su amor sin palabras. ¿Listos para la aventura? Porque yo sí. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles de esta escapada de ensueño, desde el momento en que Kerem decidió organizar todo hasta el último suspiro de emoción en Londres. Les prometo que van a querer tomar nota porque, ya les aviso, esto es pura inspiración. Vamos a ver qué hizo Kerem para que esta escapada fuera tan especial, qué lugares visitaron, qué actividades hicieron y por supuesto, cómo logró dejar a su amor completamente boquiabierta. Antes de que empecemos a revelar todos los secretos de esta escapada romántica, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo que está ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ninguna aventura, ningún tip y ninguna historia inspiradora como la de hoy. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bueno, ahora sí arrancamos con la historia de Kerem. Para empezar, creo que es fundamental destacar que la planificación fue clave. Kerem no se lanzó a la aventura sin más. Se tomó su tiempo, investigó, buscó opciones y sobre todo, puso mucho cariño en cada detalle. Y eso, amigos míos, se nota. El primer paso fue, obviamente, elegir el destino, Londres. ¿Y por qué Londres? Bueno, Londres es una ciudad mágica, llena de encanto, historia y romanticismo. Con sus calles adoquinadas, sus parques verdes, sus icónicos monumentos y por supuesto, su ambiente vibrante, Londres es el escenario perfecto para una escapada inolvidable. Kerem, sabiamente, no se limitó a elegir el destino. Investigó qué le gustaba a su amor, qué cosas la emocionaban, qué tipo de experiencias le gustaría vivir. ¿Le gusta el arte? ¿La historia? ¿Las compras? ¿La gastronomía? ¿Las vistas panorámicas? Kerem lo tuvo todo en cuenta. Este es un punto crucial, gente. No se trata solo de ir a un lugar bonito, se trata de crear una experiencia que conecte con los intereses y pasiones de la persona que amamos. Kerem entendió esto a la perfección. Y aquí viene el primer truco, la personalización. Kerem no eligió un paquete turístico genérico. No. Él creó un itinerario a medida, pensando en los gustos de su amor y adaptándolo a sus preferencias. ¿Cómo hizo esto? Se tomó el tiempo de conversar, de escuchar, de observar. Preguntó sutilmente sobre sus sueños, sus deseos, sus lugares favoritos. Utilizó esa información para diseñar un viaje que fuera un reflejo de su amor y sus intereses. Impresionante. El viaje comenzó con la llegada a Londres. Ya desde el aeropuerto, Kerem preparó una sorpresa. ¿Cómo? Pues con un chofer que los esperaba para llevarlos directamente al hotel. Imagínense la cara de sorpresa y emoción al salir del aeropuerto y encontrarse con un coche de lujo y un cartel con su nombre. Ya el viaje empezaba con un plus de glamour y romanticismo. Esta es una excelente manera de empezar a construir la magia. El detalle del chofer, el cartel personalizado son pequeños gestos que dicen: te estoy esperando, este viaje es para ti, eres importante. Bravo, Kerem. El hotel, otro acierto de Kerem. Eligió un hotel boutique con mucho encanto, en una zona céntrica y con vistas increíbles. Imaginen despertar con una vista panorámica de Londres, desde la comodidad de su habitación. Magia pura. ¿Pero cómo eligió el hotel perfecto? Investigó, leyó reseñas, comparó opciones y sobre todo consideró la ubicación. Quería que el hotel fuera un refugio, un espacio donde pudieran relajarse y disfrutar de la compañía mutua, además de ser un punto de partida conveniente para explorar la ciudad. La elección del hotel, amigos, es fundamental. Define el ambiente y el ritmo del viaje. Una vez instalados, llegó el momento de explorar la ciudad. Kerem había organizado un itinerario repleto de actividades interesantes y románticas. Por supuesto, no faltaron las visitas a los lugares emblemáticos, el Palacio de Buckingham, el Big Ben, el London Eye, la Torre de Londres. Pero Kerem fue más allá. Incorporó actividades menos turísticas y más personales, que hicieron que la escapada fuera realmente especial.
No solo se limitó a las atracciones turísticas obligatorias, sino que buscó experiencias que reflejaran los intereses de su amor. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, un paseo en barco por el Támesis, con cena romántica incluida. Imaginen la atmósfera, las luces de la ciudad brillando sobre el agua, la música de fondo, la comida deliciosa y, por supuesto, la compañía perfecta. Romance en estado puro. Este es un clásico, pero un clásico bien ejecutado nunca falla. El paseo en barco ofrece una perspectiva diferente de la ciudad y crea un ambiente íntimo y especial. Además, la cena a bordo añade un toque de sofisticación y glamour. Otra de las sorpresas que Kerem tenía preparadas fue una visita a un mercado de flores, seguido de una clase de cocina. Sí, amigos. Cocinar juntos puede ser una actividad muy romántica y divertida. Aprender a preparar platos deliciosos, compartir risas y al final, disfrutar de una cena casera. Un planazo. Esta es una idea genial, porque combina la creatividad, la colaboración y la gastronomía. El mercado de flores añade un toque de color y aroma, mientras que la clase de cocina les permite aprender algo nuevo juntos y crear un recuerdo compartido. Original y romántico. Pero la escapada no solo se trató de actividades. Kerem también se preocupó por los pequeños detalles, esos que hacen que una experiencia sea inolvidable. Por ejemplo, reservó una mesa en un restaurante con vistas espectaculares, donde pudieron disfrutar de una cena romántica a la luz de las velas. También organizó un picnic en un parque con comida deliciosa y una manta para relajarse y disfrutar del momento. Esos pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Los detalles, gente, los detalles. Son los que demuestran que alguien se ha preocupado por hacer algo especial para nosotros. Reservar una mesa con vistas, preparar un picnic con productos frescos y deliciosos, todo esto requiere planificación y atención, y eso es lo que realmente importa. Y hablando de detalles, Kerem no olvidó los regalos. Pequeños obsequios simbólicos y pensados, que demostraban el cariño y la dedicación que había puesto en la escapada. Un collar, un libro, una carta escrita a mano. Detalles sencillos, pero llenos de significado. No se trata de gastar una fortuna, sino de elegir regalos que reflejen los gustos y la personalidad de la persona amada. Un collar que recuerde un lugar especial, un libro de su autor favorito, una carta escrita a mano con palabras sinceras, son regalos que se atesoran para siempre. Pero, ¿qué fue lo que realmente dejó a su amor sin palabras? La clave, creo yo, fue la combinación de todos estos elementos. La planificación meticulosa, la personalización del itinerario, las actividades románticas, los pequeños detalles. Todo sumó para crear una experiencia única e inolvidable. Kerem entendió que el romanticismo no es un acto aislado, sino un conjunto de acciones que se complementan entre sí. Creó una atmósfera, un ambiente propicio para el amor y la conexión. Y por supuesto, no podemos olvidar la actitud de Kerem. Mostró siempre cariño, atención y respeto hacia su amor. La escuchó, la apoyó, la hizo sentir especial. Se preocupó por sus deseos y la hizo sentir la persona más importante del mundo. Y eso, amigos míos, es lo más valioso. La actitud es fundamental. Kerem demostró que el amor se alimenta de la atención, el respeto y la admiración. La hizo sentir valorada, apreciada y querida. Esa es la verdadera magia. La escapada de Kerem nos enseña que el romanticismo no se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles. De poner cariño en cada cosa que hacemos. De pensar en la otra persona y hacerla sentir especial. De crear momentos únicos e inolvidables. No se necesita una gran suma de dinero para demostrar amor. Lo importante es la intención, la dedicación, el esfuerzo. Kerem nos demostró que con creatividad, planificación y sobre todo, mucho amor, se pueden crear experiencias inolvidables. La verdad, la historia de Kerem me inspira muchísimo. Me dan ganas de planificar mi propia escapada romántica. Ya mismo. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció la escapada de Kerem? ¿Qué detalles les gustaron más? ¿Qué harían diferente? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus ideas. ¿Qué agregarían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué detalles harían aún más especiales? Compartan sus ideas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a crear sus propias historias de amor. Recuerden que el romanticismo está en los pequeños detalles y que con un poco de cariño y dedicación, podemos crear momentos mágicos e inolvidables. No tengan miedo de ser creativos. No tengan miedo de sorprender a sus seres queridos. El amor merece ser celebrado. Y ahora, para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse ahora. Es gratis y me ayudan muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Unas reflexiones adicionales para que se animen a planificar su propia escapada romántica, ***. La historia de Kerem nos da una hoja de ruta muy valiosa, pero cada persona y cada relación es única. Aquí les dejo algunas ideas para que adapten esta inspiración a sus propias vidas. Conozcan a su pareja este es el primer paso. ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus sueños? Observen, escuchen, pregunten. Presten atención a los detalles, a las pequeñas cosas que la hacen feliz. Definan un presupuesto no es necesario gastar una fortuna. Lo importante es ser creativos y aprovechar al máximo lo que tienen. Elijan el destino ¿qué tipo de ambiente les gusta? ¿Prefieren una ciudad vibrante, un lugar tranquilo en la naturaleza o una playa paradisíaca? Consideren los intereses de ambos y el tiempo disponible. Planifiquen con tiempo una buena planificación es clave para evitar imprevistos y asegurar que todo salga perfecto. Personalicen la experiencia no se limiten a los paquetes turísticos genéricos. Incluyan actividades que reflejen los gustos de ambos. Sorprendan con pequeños detalles un regalo inesperado, una nota de amor, un desayuno en la cama. Los pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Disfruten el momento desconéctense del trabajo, de las preocupaciones y concéntrense en disfrutar de la compañía mutua. Documenten la experiencia tomen fotos, graben vídeos, escriban un diario de viaje. Los recuerdos son el mejor tesoro. Sean auténticos lo más importante es ser ustedes mismos y demostrar su amor de la manera más sincera. Ideas para agregar un toque aún más personal un álbum de fotos recopilen fotos significativas de su relación y creen un álbum personalizado. Una lista de reproducción musical seleccionen canciones que tengan un significado especial para ambos y creen una lista de reproducción para disfrutar durante el viaje. Un diario de viaje compartido escriban juntos un diario de viaje, donde cada uno registre sus experiencias y sentimientos. Un regalo hecho a mano si son creativos, pueden hacer un regalo personalizado, como una pintura, una escultura o una pieza de joyería. Una actividad que represente algo especial para ambos ya sea una visita a un museo, una clase de baile o una cata de vinos. Ejemplos de actividades románticas que pueden adaptar un picnic en un lugar especial un parque, una playa, una montaña. Elige un lugar que les guste y prepara un picnic con sus comidas favoritas. Una cena romántica a la luz de las velas reserva una mesa en un restaurante con vistas espectaculares o prepara una cena casera con velas y música romántica. Un paseo en bicicleta por la ciudad exploren la ciudad en bicicleta, descubriendo lugares nuevos y disfrutando del aire fresco. Una visita a un museo o galería de arte si ambos son amantes del arte, visiten un museo o galería de arte y disfruten de las obras. Un masaje en pareja relájense y disfruten de un masaje en pareja en un spa o en su hotel.
Asterisco 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 ver el amanecer o atardecer juntos asterisco asterisco busquen un lugar con una vista espectacular y disfruten del amanecer o atardecer juntos. Asterisco 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 escribir cartas de amor asterisco asterisco en la era digital, escribir cartas de amor es un gesto romántico que nunca pasa de moda. Anímense a crear su propia escapada romántica. No esperen una ocasión especial para celebrar el amor. Cada día es una oportunidad para demostrar cariño y hacer que la otra persona se sienta especial. Y no olviden compartir sus historias en los comentarios. Me encantaría leerlas.